¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Un placer saludarle. Bienvenido a este programa especial de CNN en español sobre el coronavirus. Abordaremos diferentes ángulos que a usted le interesan, que a usted le preocupan y que usted necesita saber, desde la salud hasta lo económico y también lo laboral. Por supuesto, las últimas actualizaciones en nuestros países a lo largo y ancho de Latinoamérica. Le pido, mientras tanto, que a partir de este momento utilice la etiqueta numeral CNN Pandemia. El hashtag es CNN Pandemia. Utilice esta etiqueta con sus dudas, sus comentarios, para intentar darle cabida en este especial y respuesta a esas dudas que tienen ustedes en casa. Le repito, entonces la etiqueta es CNN Pandemia. Sus comentarios, preguntas, dudas a mi cuenta en Twitter con esta etiqueta, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, CNN Pandemia, la etiqueta. Por supuesto, todos lo sabemos, no es nada nuevo, estamos viviendo tiempos de incertidumbre, de miedos, de dudas, desinformación, confusión, incluso a veces pánico. Tiempos donde se necesita, tal vez más que nunca, que la información sea accesible y veraz. Por eso aquí en CNN estamos comprometidos con ofrecerle información confiable en todo momento, hechos, eliminar la especulación, traer algo de certidumbre, pero sobre todo evitar, combatir, contrarrestar cualquier escenario de pánico. No es necesario. Lo que se necesita es información, paciencia, calma y solidaridad. Porque el coronavirus se puede contener. Sí, se puede contener, pero mucho, casi todo, depende de nosotros. Escuche. It has been proven that the virus can be contained, it must be contained. If we let the virus spread like wildfire, especially in the most vulnerable regions of the world, it would kill millions of people. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, describía así el peor de los desenlaces para esta crisis sanitaria sin precedentes. Las respuestas a nivel de cada país todavía no abordan la complejidad de la pandemia, según el funcionario, según Antonio Guterres. Estas son las cifras que lo dejan en evidencia precisamente. De acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, el coronavirus está presente en unos 167 países y territorios, en los que ha contagiado, escuche, a más de 242,000 personas en el mundo. Estos números, por supuesto, cambian minuto a minuto. Ha matado ya al menos a 9,843 personas. Italia, escuche esto, ya tiene más muertes que China, donde se originó el brote. Allá en Roma está Javier Romero. Adelante, Javier. Oficialmente, ya Italia supera a China en el número de personas que han fallecido con el coronavirus, y a pesar de que las autoridades locales piden paciencia, que el fruto de las medidas restrictivas se verá en los próximos días, lo cierto es que los médicos de China que han estado en la región más afectada dicen que es necesario ir más allá, que es necesario tomar medidas más fuertes. La situación en los hospitales de Lombardía, donde se concentra prácticamente la mitad de las personas contagiadas por el coronavirus, los médicos dicen que la situación es crítica. El jefe del Departamento de Medicina del Hospital Juan 23 de Bérgamo dice que la emergencia es total, que necesitan urgentemente más médicos, más enfermeros y también más material sanitario, y también eso es lo que ha subrayado el presidente de la región de Lombardía, diciendo que si la crisis continúa así, dentro de poco no podrán atender a todas las personas que necesitan tratamiento. ¿Cómo reacciona Italia ante esta situación? Pues de dos formas. La conferencia episcopal del país convocó a todos los católicos para que en la noche del jueves rezasen juntos el rosario. El Papa se juntó a esta iniciativa, rezar juntos el rosario y dejar una vela encendida en el balcón de sus casas. Y no solo eso, mañana también los italianos saldrán de nuevo a cantar el himno nacional en los balcones de sus casas, y no solo ellos, también las radios del país han decidido a las 11 de la mañana hora local parar la programación para también ellos poner el himno y sumarse a todas las personas que en estos momentos están en aislamiento, y de alguna forma enviar un mensaje de ánimo de todo el país a todas las personas en este momento de emergencia sanitaria. Para CNN, Javier Romero, Roma. Gracias, Javier. En un mundo globalizado, el virus ha encontrado el caldo de cultivo ideal para propagarse. Hace un tiempo decía un experto en referencia a una posible pandemia:
atravesando los cielos, transformamos pequeñas hogueras en grandes incendios globales. Por eso vemos que casi lo primero que han hecho los países es blindarse hacia el exterior e incluso dentro de sus fronteras. En nuestra región, al menos 12 países han impuesto restricciones fronterizas de diferentes grados. Entre ellos están Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Venezuela y El Salvador. Estados Unidos y Canadá dispusieron de mutuo acuerdo el cierre de la frontera compartida a todo el tráfico no esencial. En cuanto al confinamiento interno, países como Austria decretaron aislamiento parcial. Todo el territorio de Bélgica, Francia, Italia y España está en aislamiento, al igual que Venezuela, bajo cuarentena total. La misma medida que impondrá Argentina y que acaba de ser anunciada esta noche por el presidente Alberto Fernández. Hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Bolivia suspenderá todos los vuelos nacionales e internacionales a partir de este viernes. España canceló los vuelos a Italia y Portugal. Estados Unidos, los provenientes de la llamada área Schengen en Europa y Reino Unido. Y en otros países hemos visto casos extremos. Por ejemplo, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, no dejó aterrizar este avión de Iberia. Mire usted, Viteri ordenó que vehículos municipales bloquearan la pista de aterrizaje. Un hecho sin precedentes y que va en contra de todas las reglas de la aeronáutica y de acuerdos internacionales. De esta forma, por increíble que le parezca, la alcaldesa de Guayaquil dice que quería evitar más casos de COVID-19 y tildó el aterrizaje de acto criminal. El aterrizaje sí, pero no la orden que ella dio. El avión fue desviado al aeropuerto de Quito, donde aterrizó sin mayores problemas y vacío. Como ven, solamente con la tripulación a bordo para evacuar a ciudadanos europeos. Por cierto, irónicamente, la alcaldesa Viteri confirmó en su cuenta de Twitter que contrajo el coronavirus. A pesar de los esfuerzos y reacciones extremas como esa, este es el panorama que tenemos en Latinoamérica. Ponga atención. Una veintena ya de países con presencia del COVID-19. En pantalla van a aparecer todos los casos. Yo quiero subrayar y decirles, solo mencionaré a algunos. En Argentina van 128 casos y 3 muertos. En Brasil 621 muertos. 621 muertos, sí, efectivamente, en Brasil. Costa Rica cuenta 89 contagios. Ecuador, 264 muertos. En Honduras son 24 contagios. 164 en México y 137 en Panamá. Perú acaba de reportar la primera muerte y tiene 234 casos. Uruguay, 95. Y Venezuela 42. En la central de abasto de la capital mexicana, considerada el mayor mercado de América Latina, las ventas comienzan a bajar. Algunos clientes no están llegando por temor precisamente al coronavirus. Otros se apresuran a comprar por temor a que pronto escaseen las cosas. Rey Rodríguez nos muestra cómo es la situación. En la central de abasto, una gigantesca bodega de productos de todo tipo ubicada en la capital de México, el movimiento todavía es continuo. No se compara con el del mes pasado, aseguran algunos vendedores. Desde que anunciaron lo del coronavirus ya esto bajó demasiado. No es lo mismo. Sí se espantó la gente, está sacada de onda. Los clientes se abastecen de lo necesario ante una eventual emergencia sanitaria por el coronavirus. Temen que comiencen a escasear algunos productos, sobre todo de limpieza. Y más que nada ahorita una forma de prevenir, porque la escasez de por sí en Estados Unidos está el pánico. Imagínense ahorita aquí en México. ¿Se va a guardar usted en su casa? Pues yo vendo en la calle, tengo que vender.
porque si no, ¿con qué voy a comer? Quienes laboran aquí aseguran que se están tomando medidas sanitarias adicionales para evitar el contagio. Algo complicado en uno de los lugares más concurridos de la ciudad. Todos los días se concentran en ese lugar alrededor de 500.000 personas entre vendedores y compradores, usuarios que llegan de todos los rincones de la ciudad para abastecerse aquí en este mercado, el más grande del país. También llegan unos 60.000 camiones que cargan o descargan diariamente toneladas de mercancía de las cientos de bodegas que hay en estas instalaciones. Ahorita se están limpiando las bodegas, los bodegueros o participantes están limpiando sus bodegas diariamente, los patios, la basura se está tratando de no acumular, la gente tiene que traer guantes, tapabocas, cofias. En el caso de los locales comerciales se está buscando que todos cumplan con estas indicaciones. Pedro Torres es el presidente de la Unión de Comerciantes de la Central de Abasto. Asegura que sería muy arriesgado cerrar este mercado, incluso si se decreta la emergencia sanitaria. Nosotros somos el suministro de comida, somos el estómago de la Ciudad de México, del área conurbada y parte del centro del país. Esa es una de las consignas que tenemos nosotros. No cerrar. No cerrar. También descarta escasez de productos o alza de precios, sobre todo ante las compras de pánico de los últimos días, aunque esto dependerá, dice, de la magnitud y el tiempo que dure la contingencia por el coronavirus. Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Gracias a Rey Rodríguez, me escriben muchas personas. A ver, Marcelo de Filipis me dice, te cuento que Paraguay fue el primer país en cerrar sus fronteras. Deberías nombrar a todos los países y no a algunos cuantos. Mencionamos por número, por volumen, es lo que estamos haciendo, atendiendo los países con mayor volumen de casos. Pero ahí está Marcelo de Filipis para que no haya problema. Costa Rica, me dicen, también hay cierre de fronteras, la gente está muy comprometida. Saludos. Por supuesto, estamos tratando de cubrir todo un territorio. Es prácticamente imposible seguirle incluso el rastro de la actualización que hay minuto a minuto en todos nuestros países. Hacemos lo mejor y con su ayuda, como ahora, seguramente lo lograremos. Por cierto, para aclarar, Brasil son 621 contagios, 621 contagios, 6 muertos y 6 muertos. En Estados Unidos los casos aumentan imparables. Subieron más de un 40% en 24 horas, 40% más en 24 horas. A esta hora se reportan más de 13,000 positivos y al menos 195 muertes. Dato importante, en la costa oeste, el gobernador de California ordenó esta noche a los 40 millones de residentes del estado, 40 millones de personas, mantenerse en aislamiento allá en California para frenar el brote. La situación es tan seria que la principal autoridad del país en la materia, el doctor Anthony Fauci, asegura que el gobierno federal no puede combatir esto solo. Según dijo Fauci a CNN, los gobiernos estatales, las autoridades locales y la industria privada tienen que trabajar juntos para enfrentarse a la pandemia del coronavirus. El gobierno prepara planes de contingencia, contando con que la pandemia podría durar, escuche, para que lo tome con calma, 18 meses o más. ¿Ok? Más de un año. 18 meses o más. Incluso puede haber rebrotes hacia el futuro. En Nueva York, el contagio avanza también de manera veloz y los recursos, según admiten las autoridades, son limitados. Gilbert Vega, desde la Gran Manzana, tiene el reporte. La ciudad de Nueva York continúa ampliando su capacidad para realizar las pruebas de coronavirus, de acuerdo con lo que ha dicho el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio. Ha indicado que se están adecuando por lo menos 10 lugares para realizar al menos 150 pruebas diarias. Esto en la medida en que continúan avanzando los números. Las cifras más recientes conocidas en la tarde de este jueves daban cuenta de 4.152 casos positivos de coronavirus en el estado de Nueva York y 3.615 de ellos solamente aquí en la ciudad de Nueva York, es decir que hubo un incremento de 1.146 casos nuevos durante las últimas 24 horas. Por eso la importancia, dicen las autoridades y también el personal médico, de que la gente continúe haciéndose la prueba en la medida en que lo requiera y también esto como una medida para evitar que el virus se siga propagando. Justamente uno de los médicos que ha estado participando en esa actividad nos dijo sobre cómo ha sido esa labor. Los primeros centros de diagnóstico en nuestras comunidades. Empezamos ayer en Queens, vamos a abrir uno en Manhattan,
otro en el Bronx y otro en Brooklyn, para que nuestra gente, que nuestros médicos saben quiénes tienen que hacérselo, que hace mucho los screening, están listos para ir a verse en esos sitios, de manera que no haya una contaminación. Hay que estar alejado de los sitios de contaminación, como son los hospitales. Hay que evitarlos, porque de esa manera se van a contaminar con gente sana, con no sana. Por lo tanto, hemos establecido la telemedicina para ayudar a nuestra gente. Tenemos 1 millón de pacientes en la ciudad de Nueva York. Ha dicho el gobernador de Nueva York que los problemas en lo que hace referencia a la cadena de suministros para atender la posible emergencia que se estaría presentando en un término de 45 días cuando se dé el pico más alto, pues es una situación real. Dice que se tienen asegurados entre 5.000 y 6.000 equipos de respiración, pero que el objetivo es tener al menos 30.000 lo antes posible y que para eso se necesita pues también el apoyo de las autoridades federales adicional a las camas adicionales que busca se deben tener, que sumarían 110.000 pues lo antes posible. También el gobernador ha dicho que se ha reunido con el personal de los hospitales para buscar más sitios donde se puedan adecuar más camas nuevas, unas 50.000, y el alcalde Bill de Blasio ha dicho que por lo menos 1.750 personas han atendido un llamado para que sirvan como voluntarios, personas que están vinculadas al sector de la salud y que están retirados en el caso de médicos y enfermeras. Esto se suma a otras medidas que ha anunciado el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en el sentido de pedirle el 75% de la fuerza laboral del Estado que se quede en casa y también anunciar una moratoria de 90 días para los créditos hipotecarios. Gilbert Vega, CNN, Nueva York. Gracias, Gilbert. Siguen llegando comentarios. Hay una pregunta de Carolina M. Me dice, si una persona vuela de Ciudad de México a Houston, ¿la ponen en cuarentena forzosa en Estados Unidos? No, Carolina. Hay un procedimiento en el que, además de varias preguntas y de un cuestionario que hay que responder, la autoridad evalúa si existiera el peligro de contagio por el país de origen, pero también por la persona. De la misma forma, si hay algún caso posible detectado en el vuelo, entonces el procedimiento es otro, pero no es necesariamente así, por venir de otro lugar, que forzosamente te pongan en cuarentena. No es así. Hay un protocolo en el que se evalúa el riesgo y dependiendo de ese riesgo es que, de acuerdo a cada caso en particular, se asigna o no se asigna una cuarentena. Gracias por sus preguntas. Vamos a tratar de seguir aclarando muchas de ellas. Ya le di la información más actualizada. En los cambios que se den en el momento trataré de llevárselos hasta sus hogares a través de la señal. Voy a regresar con el doctor Huerta. Ponga atención, usted lo conoce, el doctor Huerta es profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad George Washington y experto en salud pública. Ahora, ¿qué dudas tiene usted para el doctor Huerta? Ahí está en pantalla, está listo, yo también, para que a partir de ese momento en el corte comercial aproveche usted y con la etiqueta CNN Pandemia, mande sus preguntas a mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Ya tengo algunas aquí, le voy a pedir al doctor Huerta, por supuesto, su ayuda para darle luz, claridad, certeza e información veraz. Ya vengo. Estoy de vuelta, le doy la bienvenida al doctor Huerta, profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad George Washington y experto en salud pública. Antes de empezar, doctor, si me permite un momento, hay que actualizar una cifra. Como le decía a nuestra audiencia, vamos a estar actualizando todos los datos. En Perú ahora se registran 3 muertes. Hace momentos se había reportado otras cifras, se han agregado 2 más, así que son 3 muertos ya en el Perú. Doctor Huerta, buenas noches, gracias por acompañarnos. Encantado. Buenas noches a todos los televidentes y un saludo fraterno a la distancia a los familiares de mis compatriotas que han fallecido en el Perú. Doctor Huerta, desde aquí nuestro reconocimiento y agradecimiento a usted y a todos los profesionales de la salud porque están en la primera línea de combate y queremos hacer ese reconocimiento. Yo lo hago a título personal, por supuesto, pero me imagino que muchas otras personas lo harán también. Así que, doctor, aplausos de pie y mil gracias por todo este apoyo que nos da la humanidad. Gracias, doctor. Hay muchas preguntas. Algunas les parecerán obvias, pero son dudas que tiene la gente. Las quiero aclarar. El doctor me va a ayudar, por supuesto, que es el que sabe. Doctor, coronavirus, transmisión por picadura de mosquitos, ¿cierto o falso?
Es falso, no. Esta enfermedad no se ha demostrado que sea por picadura de mosquitos. Esta enfermedad se transmite de persona a persona a través de las gotitas de tos y estornudos, pero también, y esto es importante, se ha demostrado que puede estar en los excrementos de las personas que se están recuperando, por lo que habría la posibilidad que también haya el contagio fecal oral, como el de hepatitis A, por ejemplo. Como la hepatitis, ahí está la respuesta. Entonces es falso que se pueda transmitir como por picadura de mosquito. Doctor, COVID-19 vuelve a dar, es decir, una persona que ya ha sido dada de alta, ¿le puede volver a dar o la persona se vuelve inmune? Hasta este momento, Fernando, y vamos a poner el contexto para muchas de las preguntas que vamos a recibir, Fernando. Hoy día, este día 19 de marzo, es el día 80 que hemos escuchado hablar por primera vez de este virus. De tal modo que en 80 días es muy poco lo que se puede conocer. Hemos ido de lo que estaba oscuro en la China, escondido, a esta pandemia mundial. Para responder a tu pregunta, no hay ningún estudio que se haya hecho que indique de que un paciente que pasó la enfermedad se vuelva a reinfectar. ¿Por qué? Porque son solamente 80 días, no son ni 3 meses. Habrá que esperar quizás hasta fin de año para seguir pacientes y ver si se reinfectan o no. Si este virus sigue el comportamiento de todos los virus, daría una sola vez, Fernando. Doctor, me preguntan mucho, ¿se puede pensar en la posibilidad de coronavirus si no tengo fiebre? Porque hay personas que sienten síntomas muy similares que pueden ser producidos por un resfrío, dolor de cabeza, dolor de garganta, mucosidad, tos, pero no hay fiebre. Si no hay fiebre, ¿no se debe pensar en coronavirus? No, sin fiebre también puede haber coronavirus. Es más, la respuesta la tenemos de un estudio muy grande con más de 74,000 personas. Fernando, de cada 100 personas que se infectan con este virus, más o menos 80% no sienten nada, son asintomáticos, están perfectamente bien o tienen síntomas menores como un poco de dolor de garganta y una tos seca. 15% ya tienen más síntomas, dolor de cabeza, dolor de garganta y una tos seca muy persistente y algunos fiebre y una debilidad muy grande del cuerpo. 5% se van a complicar, van a necesitar hospitalización, cuidados intensivos y esas son las personas mayores que son frágiles con enfermedades preexistentes o las personas de cualquier edad pero que tengan su inmunidad disminuida por tomar cortisonas, por padecer de una enfermedad autoinmune, por tener cáncer, por ser trasplantados. Pero puede haber la enfermedad incluso sin síntomas y ellos también están contagiando. Doctor, hay información que rueda en redes sociales. El tema es con ciertos medicamentos, ibuprofeno, Motrin, Advil y aspirinas para síntomas de la gripe. Supuestamente no sería recomendable porque esto podría potenciar el efecto del coronavirus. ¿Se tiene alguna información en concreto sobre esto? Bueno, estudio científico que se haya demostrado, por ejemplo, en el que se haya sorteado a un grupo de pacientes con el COVID-19 y darles ibuprofeno y al otro no, eso no existe. Existe una teoría, igual que, por ejemplo, existe una teoría de que debido a que el virus usa un cierto tipo de receptores que se llaman ACE, que son comunes a ciertas medicinas de la presión arterial, no deberían tampoco tomarse medicamentos de la presión arterial. La Organización Mundial de la Salud, Fernando, ha dicho de que todavía no hay prueba concluyente, pero que los pacientes que tengan duda, obviamente, consulten con sus médicos, quienes decidirán si deben o no tomar la medicina. Doctor, otro de los mitos, muchas personas se les recomienda o se recomiendan entre ellas cerrar puertas y ventanas, cuando lo que tengo entendido es que hay que ventilar mejor esos cuartos, pero usted díganos qué es lo mejor que se puede hacer. A ver, mira, esto es cierto. Mucha gente piensa que el virus puede estar dando vueltas por allí y que se puede meter por debajo de la puerta o por los resquicios de las ventanas. Eso es cierto. Mucha gente piensa eso. Eso no es verdad. Aunque hay un estudio, Fernando, que se publicó antes de ayer en la revista médica de Nueva Inglaterra. Es un estudio nuevo para que vean nuestros televidentes que todos los días se está aprendiendo porque este es un virus completamente nuevo, de 80 días que lo conocemos. En este estudio, Fernando, se ha documentado de que en espacios cerrados que tengan una cierta temperatura y una cierta humedad, los virus pueden permanecer como aerosol en el aire hasta por 2 o 3 horas.
Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque replantea el hecho de las mascarillas cuando uno entra a lugares cerrados. Estuvimos diciendo durante mucho tiempo, basados en estudios anteriores, de que las mascarillas debían ser usadas solamente por los trabajadores de la salud y por las personas enfermas. Este estudio, si se reafirma, obligaría a replantear eso y que se use mascarillas, sobre todo al entrar a lugares cerrados. No en un parque donde hay brisa, etcétera, y cualquier aerosol podría desaparecer, pero sí en lugares cerrados, Fernando. Me preguntan también, doctor, esto es una duda muy importante, mujeres embarazadas, ¿qué riesgo corren y pueden transmitir la enfermedad al bebé? Obviamente, ¿puede ocurrir esto? ¿Qué nos dice, doctor? Exactamente. Pues igual, los 80 días que hemos tenido en los miles de pacientes, todavía no se ha publicado ninguna serie de pacientes, científicamente hablando, que hayan estado embarazadas y que se hayan infectado. Sin embargo, el Colegio Norteamericano de Obstetricia y Ginecología, Fernando, ha puesto un comunicado que dice, si este virus se comporta como el de la gripe, y toda señora que está viendo el programa sabe que cuando salió encinta y fue donde su ginecólogo, el ginecólogo Fernando le dijo, señora, mucho cuidado con la gripe, porque la gripe es muy fastidiosa en la mujer embarazada, de tal modo que si este virus sigue el mismo comportamiento podría provocar problemas parto prematuros en las mujeres, pero como repito, todavía no hay ningún estudio publicado. Doctor, vacuna, se está probando, hay información, dicen que está probando vacuna en seres humanos. ¿Esto es cierto? ¿Cuánto tiempo calcula usted que tardaría en poderse desarrollar una vacuna? ¿De qué depende? Esto es muy importante, Fernando. Hay dos cosas de esta pandemia que son de relevancia. Una, es la primera pandemia en la historia de la humanidad que casi todos la estamos siguiendo en tiempo real. La información llega al teléfono celular, a la computadora, en la radio. Estamos siguiendo la pandemia en tiempo real, uno. Y lo segundo, es la primera vez que se pone ciencia en el Internet. Por ejemplo, esto se anunció el 31 de diciembre del 2019, en vísperas de Año Nuevo, Fernando. A los 9 días, el genoma de este virus, o sea, todo lo que es la clave genética y su estructura molecular, ya estaba en el Internet porque allí la pusieron los chinos. ¿Para qué? Para que los científicos de todo el mundo lo analicen y vean cuáles son los puntos débiles de este virus para diseñar medicamentos que lo puedan atacar, o para ver qué puntos de este virus son los que provocan reacción inmunológica en un ser humano y se prepare una vacuna. Eso ha permitido que Israel, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Francia ya estén tratando de producir una vacuna. Ojo, esto es muy importante, Fernando. Las vacunas, para que estén bien hechas y no sea el remedio peor que la enfermedad, demoran mínimo 1 año y medio. De tal modo que es cierto, empezaron ya los ensayos, pero esto va a demorar mínimo 1 año y medio. Mínimo 1 año y medio. Doctor, y la última, estoy robándome tiempo de otros invitados porque la gente tiene muchas dudas. Aquí en los Estados Unidos hay un señor que me escribe, don Eduardo Torres, me dice, tengo 70 años. Si tengo síntomas o no los tengo y quiero ir a que me hagan la prueba, ¿a dónde voy? ¿A quién me dirijo? ¿A quién llamo? Y muchas personas en los Estados Unidos están así. ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? ¿A quién le digo? ¿Le llamo a mi doctor? ¿Me voy al hospital? ¿Me voy a emergencias? ¿Qué nos dice, doctor? A ver, él tendría que contactar a su médico personal para que su médico personal contacte al Departamento de Salud, Fernando, y este es un problema enorme que tenemos en Estados Unidos. Muchísima gente está preocupada porque aquí en Estados Unidos, en este día 19 de marzo, todavía no hay pruebas para todos. Número uno, están escaseando las máscaras, están escaseando toda la protección que llevan los trabajadores de la salud. La verdad que estamos empezando demasiado tarde. Hay algunas ciudades que se han cerrado, otras que no, Fernando. La verdad es que estamos muy preocupados aquí en Estados Unidos porque ya han dicho los europeos que si ahora Europa es el epicentro, segundo epicentro después de China, Estados Unidos podría ser el tercero y obviamente eso preocupa mucho, Fernando. Así es, y bueno, de acuerdo a las proyecciones, aún continúa la curva ascendente, así que pudiera ser el escenario. Doctor Huerta, de nueva cuenta, mil gracias. Aplauso de pie y agradecimiento a usted y a todos los profesionales de la salud. Es usted de verdad muy amable. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por tus palabras. Buenas noches a todos. Y recordarle que el pánico es el peor enemigo que tenemos en este momento. Información científica basada en evidencia, ese es el mejor remedio contra el pánico, Fernando. Gracias por tenerme en el programa.
Efectivamente, así es, lo ha dicho y lo recalco. Gracias al doctor Huerta. Voy a hacer una pausa. Hay despidos, sí, en este momento tan difícil hay despidos. ¿Cuáles son sus derechos laborales aquí en los Estados Unidos? ¿Qué puede hacer? ¿Se protege por cuánto tiempo con el seguro de gastos médicos o no? Vamos a hablar de eso con Daniel Rowinski, abogado en Derecho Laboral. Sus preguntas ahora mismo a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, la etiqueta CNN Pandemia. CNN Pandemia, ya vengo. El coronavirus ha infectado también la economía, números que no se habían visto desde la Gran Depresión en los 30. Xavier Serviá, por supuesto, mi compañero, nos acompaña para explicarnos. Xavier, una tragedia checar hoy en día tu fondo de ahorro para el retiro, el 401k. Hay gente que ha perdido un dineral. Xavier, ¿qué está pasando y cuánto tiempo vamos a estar así y qué podemos esperar? Te mando saludos y abrazo. Un abrazo para ti, Fernando. Yo creo que no podemos compararlo con la Gran Depresión de los 30. Todavía no estamos ahí, esa fue mucho más profunda. Imagínate que en esa época 1 de cada 4 estaba desempleado. Nosotros no estamos a ese nivel. Pero es cierto que dijiste algo que el secretario del Tesoro dijo, que si no se toman ciertas medidas, pues se llegaría a un desempleo del 20%. Pero para llegar ahí él está partiendo de un escenario que si no se aplican unos paquetes fiscales que se están discutiendo en Washington, pues entonces el escenario, el worst case escenario o el peor escenario sería llegar a ese nivel, pero todavía no estamos hablando de eso. Lo que sí es cierto, Fernando, hay 2 tipos de epidemia. Está la epidemia del coronavirus, que ya es una pandemia, y está la epidemia económica, que es la narración del control que se ha creado para parar la expansión del coronavirus, que es lo que está creando un efecto económico. Lo estamos viviendo en Estados Unidos. No vayas a los restaurantes, no salgas a lugares públicos, no puedes estar reunido más de 10 personas. Eso está teniendo un efecto económico. Viste que los seguros de desempleo aumentaron. Ya se estima, JP Morgan estima que para el segundo trimestre, el segundo cuarto de este año, la caída económica en los Estados Unidos va a ser de negativo 14%. Para darte una referencia, en el 2008, el peor cuarto que tuvo después de la crisis financiera del 2008, ¿sabe cuánto fue? 7%. O sea, el efecto económico es serio. Y la pregunta que se están haciendo ahora, Fernando, es, ¿el costo que estamos teniendo es beneficioso? O sea, por un lado queremos parar el coronavirus, que no se sigan afectando gente porque no queremos colapsar el sistema de salud, pero eso está teniendo un efecto económico. Entonces, ¿hasta cuándo va a justificar que sigamos con esta política de parar el contagio cuando estamos viendo que estamos teniendo otros efectos económicos que no son nada buenos, como aumento en el desempleo, pérdida de empleo, pequeños negocios afectándose, y eso es lo que estamos viendo reflejado en la economía? Xavi, levantarnos de aquí, ¿qué tan difícil va a ser? ¿Cuál es tu proyección? ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Cómo podemos pensar en tener una economía sana nuevamente y paz en casa? Bueno, es muy difícil de predecir todo eso, Fernando. Yo voy a usar la referencia de instituciones que están tratando de poner una respuesta a esa pregunta que es muy válida. Y, por ejemplo, te voy a usar la de JP Morgan. Claro, ellos utilizan estadísticas históricas, data histórica. Ellos proyectan, el primer trimestre habría una caída del 4%, el segundo trimestre una caída del 14%. Pero ya el tercer y cuarto trimestre habría una recuperación, o sea, serían resultados positivos, lo que estaría cerrando negativo en el año, pero mucho menor de lo que fue la crisis del 2008. Claro, ellos están utilizando estadísticas basadas en los números que tenemos ahora, pero es un juego de estimaciones. Lo cierto es que el reflejo se está viendo en el mercado, hay un problema de demanda, hay un problema de oferta, y lo que dijiste tú al principio, ese reflejo lo estamos viendo incluso en nuestros portafolios de planes de retiro. El que tiene una buena distribución va a tener un efecto menor que aquel que está más concentrado en posiciones de equity, pero lo cierto es que todos estamos recibiendo el impacto. Definitivamente, sí. Oye, Xavi, te mando abrazo. Me tengo que ir no porque quiera, sino porque se nos fue el tiempo. Yo sé. Tranquilo, un abrazo. Cuídate. Gracias, Xavier Serviá. Estuvo con nosotros aquí en Miami. Y bueno, vamos a seguir recomendaciones e información, por supuesto, de todos los ángulos. Hago una pausa y regreso. Soy Fernando del Rincón. Gracias por habernos acompañado en este programa especial de CNN en español sobre el coronavirus. Vamos a continuar llevándole toda la información. Solo le pido algo. Le pido paciencia y que no entre en pánico. Le pido unión y solidaridad. Le pido conciencia. Porque ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Contra esto
si no lo hacemos todos juntos, no lo hacemos, ¿eh? Cuento con usted. Quédense en casa. Buenas noches.